no encontraba el botón para grabar. Ya. Parta de la base que a usted como ingeniero el saber no le causa daño, por el contrario. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? No quiero verlo en los participantes. No. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se me pegaron estas dos ventanas ahora? Ah, ya, vamos a compartir. Es que dejé de compartir eso. Ya. El semestre pasado, que fue más caótico, producto de la cuestión social, prácticamente pasamos toda la materia, pero no teníamos montado el tema de las clases online. Por lo tanto, los cabros tuvieron que estudiar solos. Entonces, no sé. Y claramente el resultado, si bien no fue malo, es discutible. El rendimiento del semestre pasado. Bien, ¿se acuerdan de este ejemplo? Que aquí estábamos. ¿Se acuerdan? Niños, ¿me escuchan o no? Sí, profe. Yo Sí, por lo profe. menos sí me acuerdo, pero no sé si el resto. Ya, aquí estábamos analizando lo que es el concepto de costos y beneficios evitables y inevitables. Y lo primero que habíamos discernido era respecto de que efectivamente este proyecto estaba dentro de las posibilidades factibles para el individuo. ¿Por qué? Porque si bien requería invertir 11.500 pesos, que eran el permiso de construcción, la máquina, el edificio y el capital de trabajo, este podía ser financiado con estas dos partidas, que eran los 10.000 pesos de capital propio y los 1.500 pesos del crédito bancario. ¿Hay Profe, dudas? Dígame. ¿por qué la patente anual no se considera como un costo inevitable al comienzo? Porque te están diciendo al dártelo como patente anual que es un costo de operación. Ah, Es por año. Si no operáis una patente de alcoholes, si tú te licitas o ganas alguna patente de alcohol en una municipalidad, en la medida que no operes y no vendas alcohol, no la tienes que pagar. Te inactiva. Es un símil. Bien. ¿Hay dudas hasta aquí? Bien. Recuerden la primera pregunta. ¿Cuál será el ingreso mínimo anual que tentará al individuo a formar la empresa? ¿Cuál será el ingreso mínimo anual que tentará al individuo a formar la empresa? Lo escucho. ¿Qué tomarían en cuenta y por qué? Recuerdes, era la situación de un individuo que tenía una pega, pero también tenía un billetito puesto en el mercado de capitales, 10 lucas. Tiene una peguita actual, en la cual le pagan 155 pesos. Y ahí está toda la información. ¿Qué tomarían en cuenta para ver si al tipo le conviene o no le conviene formar la empresa? Si es, Em, si es capaz de cubrir sus gastos, o sea, sus costos fijos. Cuidado, ya estamos cometiendo el mismo error de siempre. Niños, los costos fijos, y véalo ajeno a lo que es la teoría del productor o de una empresa. Algún atributo que es constante
que es uniforme, que es fijo, es relevante en la toma de decisiones, es muy probable que todos nosotros, entre ayer y hoy día, nos vestimos distintos. Yo hoy día estoy con un chaleco, tengo mucho frío. Este departamento donde yo vivo es demasiado helado. Y en general yo no uso estufas ni calefactores. Y estaba todo el día toda la mañana con la ventana abierta. Y me vestí distinto ayer. Ayer andaba con camisa, hoy día me puse un chaleco bien gruesecito para abrigarme. ¿Por qué? Porque el clima cambió. Si el clima cambió, me vi sometido a un estímulo distinto, un estímulo variable. Cambié mi forma de vestir. Entonces, ¿son los costos fijos, pensando ya en la teoría de la empresa en particular, costos relevantes en el proceso de toma de decisiones? No serían los costos variables Obvio. los Bueno, relevantes. esa concepción de fijo variable, aquí la estamos transmitiendo en la concepción de evitable, inevitable. Pero es un símil en economía. Lo inevitable lo asociamos al fijo y lo evitable al variable. Por lo tanto, cuando les dicen cuál será el ingreso mínimo que tentará al individuo a formar la empresa, ¿en qué deben fijarse? Los costos de operación, En los costos variables. En general, bueno, dentro de los costos de operación, si ustedes entienden lo que hemos hecho en las 3 semanas anteriores, en las 4 semanas anteriores, ¿o no? En las 4 semanas anteriores, nunca pueden dejar de tomar en cuenta o de incluir en vuestra decisión un otro costo. Está bien, son los costos de operación, pero ¿qué más? el costo de oportunidad, ¿o no? ¿De qué? Del hecho de que, por ejemplo, si tomo esas 10 luquitas, las meto al banco, Ya, pues me estáis diciendo el costo de oportunidad de qué. de meter las 10 lucas al banco, po, Pero entre eso meterla o sería qué. ¿Qué invertir. es lo que son para ti las 10 lucas? Financiamiento. Está bien, pero ¿qué es lo que es ese bien? Es un bien más. ¿El costo de oportunidad de qué? Hay que comparar si es más rentable dejar la plata en el banco a una tasa de interés o si los beneficios Perdón. del proyecto son mayores que lo anterior, pues, profe, ¿o no? Sí, pero eso es el costo de oportunidad de qué. El capital propio. No solo del capital propio, el costo de oportunidad de qué. Cabros, ¿qué es lo que nos hemos llevado dando vuelta las 4 semanas anteriores? ¿En el costo de oportunidad de qué? ¿De hacer o no el proyecto? No. ¿El costo de oportunidad de qué? Cuando dice me da lo mismo tener 10 lucas hoy día o 11 lucas mañana. Si es que la tasa de interés es del 10% en esa unidad de tiempo. ¿El costo de oportunidad de qué? Ya, pues niños. Como el costo de oportunidad de los ingresos, profe, No. de los ingresos, no. Es Del burda, dinero, es estúpida la pregunta, no la respuesta. La pregunta puede aparecer como tontona, pero no la respuesta que me tienen que dar. El costo de oportunidad de qué tiene que tener en mente también. Ya, pues niños. del valor del dinero. ¡Obvio! El costo de oportunidad del dinero y que su valor se manifiesta vía los intereses. Obvio, en eso nos dimos vuelta, sobre todo las 3 primeras semanas haciendo ejercicio de matemática financiera. Listo. Entonces, lo escucho. De las partidas que tenemos aquí en la tabla, ¿cuáles atributos tomaría en cuenta usted? ¿Qué ítems? A eso me refiero.
La tasa de interés. Ya, la tasa de interés por sí sola no vale nada. Ya, pues cabros, ¿qué atributos, qué partidas, qué ítems? ¿Ven la tabla o no? Una tabla con celeste blanco. Sí, profe, Con pero preguntó Ah, ítem de qué. ¿qué ítems? ¿Qué datos tomarían en cuenta para determinar la pregunta que nos hacen? Vuelvo a la pregunta. Ah, ya, ya. Ah, ¿cuál será el ingreso mínimo anual que tentará el individuo a formar la empresa? Ya, Aquí están todos los ya, datos del estudio. yo consideraría A la ver, mano de obra. costo de mano de obra, ya, Sí, costo mano de obra. El bien. costo de la patente anual. Por lo que Consideraría, escuchaste un cachirulo, sí. ujú, consideraría el sueldo alternativo, que es como el costo de oportunidad de no recibir el sueldo. Pero explícamelo, está bien, está perfecto, pero ahora, ¿quién está hablando? Que no veo, no tengo los hablantes dispuestos, achiqué la pestaña. Rivera. ¿Felipín? Sí. Ya, dale. ¿Sigo? Sí, pues si es que tenía algo más, dime. Sí, sí. Y tendría que calcular el impuesto sobre las máquinas del edificio. Perfecto. Ya. Si se dan cuenta, este es estos cuatro cuestiones kitiquíes representan el costo fabril o de operación propiamente tal. ¿Lo logran ver o no? Piense, si es que formé la empresa, significa que tengo o no tengo la máquina y el edificio. Cri, 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 cri. Formé la empresa. ¿Tengo o no tengo la máquina y el edificio? Niños, ¿qué les pasa hoy día? ¿Las tienen o no? Sí. Ya, pues. Entonces el Servicio de Impuestos Internos, si hacemos un símil con el mundo real, nos va a decir, tribúteme, págueme el impuesto por la máquina y el edificio. Listo. Los 5.400 pesos de costo de mano de obra. Claro, porque vamos a dedicarnos a producir un bien o servicio y que va a requerir de mano de obra. Cierto. La patente anual por operar, obviamente la debo cancelar. O si no, no puedo operar. Y menos vender entonces. Y como bien explicó el compañero, ciertamente el sueldo alternativo. ¿Por qué? Porque el tipo va a tener que renunciar a su pega, va a venir a trabajar y operar y gestionar su empresa y no va a querer bajar el estándar de vida porque tiene que pagarle a la nana, si es que tiene nana, tiene que pagar el colegio de los cabros chicos, tiene que pagar la luz del departamento o el dividendo, tiene que pagar el gas, etcétera, tiene que alimentarse y no va a querer reducir su estándar de vida. Por lo tanto, si se decide a salir de su pega y venir a esta nueva empresa, que es la que él está formando, a lo menos le va a exigir que le pague los mismos 155 pesos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes, jóvenes, ¿hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Niños, ¿qué les pasa? ¿Se votaron en huelga? ¿Hay dudas? Por lo menos yo, profe, no. Ya, pero hablen, cabros. Si se Profe, quedan... ¿sabe el por qué yo siento que no le responden? Es ¿Por qué? porque quizá a veces cuando nosotros le respondemos, como que sentimos que tiene, o al menos yo siento que tiene como una actitud prepotente a veces, entonces no me da No, la, como que no no, me no es da, prepotencia. Es incitarlos a que saquen agallas, cabros.
tienen un conocimiento superior a lo que creen, pero tampoco con eso trate de responder sin razonar un tanto. Y se van a dar cuenta que cuando usted me dice esa actitud prepotente, es porque obviamente usted, a la larga, si lo hace bien, me va a demostrar que el equivocado soy yo. Ese es el objeto. Por eso soy bastante histriónico, un tanto gritón o bastante gritón, como quiera. Pero por el contrario, tienen un potencial, cabros, que tienen que aprender y saber a explotar. En general lo tienen que estar haciendo, pero en este ramo va a quedar patente que así tiene que ser. Y saben mucho más de lo que creen, pero tiene que bien pensar. Eso, Quizás, eso. profe, la forma, yo igual le encuentro razón en lo que dice, pero quizás la forma podría ser quizás un Sí, poco más sutil, no sé. pero eso es parte del circo. Si eso es parte del circo. Separa la persona de la materia. Aquí a mí me interesa que aprendan la materia, no que yo les caiga bien. Yo no estoy para caerles bien. Pero está bien, te doy el punto. Trataré de ser un tanto más sutil. Pero respondan, pues niños. Si no se trata de que yo llegue y empiece a correr las láminas sin que pensemos y en el momento van a entender todo, pero después se va a ver enfrentado solito a una situación quizás similar y no va a tener el instrumental o las herramientas para bien pensar y bien resolver entonces. Y el objetivo es eso, que aprendan a pensar. Entonces, una de las formas, vieja forma, garrote y zanahoria, garrote y zanahoria. Pero eso es, no es más que eso. No es que les tenga animadversión, que me caigan mal, nada, en absoluto, en absoluto. Para los que me conocen un poco más, saben que soy así por una cuestión de naturaleza. Soy un tipo hosco, pero bueno, ese es otro tema. Ya, ¿qué más, cabros? Logran darse cuenta que en términos de lo netamente fabril, esos son los costos en los cuales hemos de incurrir, si es que nosotros somos el tipo que está enfrentado a la situación. Sí, Jóvenes, sí. Sí. ya, pero además, como bien dijeron, que costó con tirabuzón, además han de concebir el costo de oportunidad del dinero, y que tiene que ver con las 10 luquitas de capital propio y el capital prestado del crédito. Hay dudas, pero tengan un cuidado porque siempre, y reitero, y lo relevante del tránsito por la universidad es el que aprendan a pensar bien. Si se da cuenta, cuando nos hacen esta pregunta, la primera, esta, y eso vincula o es vinculante con la respuesta. ¿En qué fase o etapa del proyecto usted se encuentra? Si es que leen la pregunta, ¿en qué fase están? En la operación, Correcto. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos financiar? Los costos de operación. No confundirse con aquí, porque esto es un distractor, que tentará al individuo a formar la empresa. Alguien podría pensar, esos son los costos de inversión. No. Cuando usted le dicen cuál será el ingreso mínimo anual, significa que la empresa está o no está operando. Para poder generar ingresos, ¿qué debe haber hecho antes? O sea, las operaciones. Producir los bienes y servicios que detectó que la gente quiere. Por lo tanto, si estoy en la fase de operación, ¿qué costos son los que he de cubrir? Los de operación. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, no. No, profe. Bien, entonces, si bien hay que cubrir los costos de operación, también, como alguno dijo, está el costo de oportunidad del dinero, más los costos de operación. Obviamente, vía la
recepción de ingresos, yo me tengo que hacer cargo de estos dos tipos de costos. El costo de oportunidad del dinero y el costo de operación. ¿Por qué? Porque si las 10 lucas de capital propio el tipo las deja en el mercado de capitales, estaría generando 1.000 pesos de intereses de año en año. El 10%. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Y por otra parte, como no hizo la empresa, no se endeudó. Por lo tanto, no tomó el crédito por 1.500 pesos. Y eso significa que esos 1.500 pesos puestos en el mercado de capitales generarían 150 pesos de intereses al año. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí, Y, profe. y recuerden, en términos económicos, un ingreso es tanto lo que entra en mi bolsillo como lo que deja de salir. Cuando a mí me dejarían de salir o me dejaran de salir los 150 pesos por concepto de intereses, significa que yo tengo un ingreso, aun cuando no me entró ni uno. Pero por el solo hecho de dejar de salir de mi bolsillo los 150 pesos de intereses, yo tengo un ingreso en términos económicos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Ya, vamos entonces, ahí está la respuesta. Lo primero es el primer análisis que hicimos. Era determinar si este proyecto era capaz de ser financiado por la cantidad de dinero al cual podía acceder el individuo. Requeríamos, en términos de inversión, los 500 pesos del edificio, los 9 lucas la máquina, el capital de trabajo y el permiso de construcción. Total, 11.500. ¿Cómo podía financiar esta inversión el individuo? Con los 10.000 pesos de capital propio y los 1.500 de financiamiento externo. ¿Hay dudas? Que fue la primera No, pregunta que profe. respondimos y que no era parte de lo que nos preguntaran. Pero obviamente usted debe ser capaz de discernir si este proyecto era o no parte de la cartera factible para el individuo. Y era parte de las soluciones factibles. Listo. Profe, Dígame. si hubiese estado en otra etapa del proyecto, eso variaría entonces a lo que tengo que cubrir, ¿cierto? Sí, podría variar, pero te tendrían que hacer otro tipo de pregunta, no esta. Ya. Te tienen que hacer otra pregunta. Ujú. Por ejemplo, no, ya, nada. Ya, entonces vamos. Aquí es lo primero que determinamos, esto fue lo primero que hicimos nosotros hace un ratito, en la lámina anterior, que eran los costos fabriles, manufactureros o como les quiera llamar, que están vinculados obviamente a la operación del proyecto en sí mismo. Las 5.004 de mano de obra, el 350 patente, el sueldo alternativo y el impuesto. Si máquinas y edificios valen 9.500 y el 1% del impuesto que nos cobra el servicio de impuestos internos, significa que hay 95 pesos imputables al proyecto y a la operación del proyecto, porque le estamos dando uso a la máquina y al edificio, o si no, no tendría lógica, de 95 pesos. Total 6 lucas, pero además está el costo de oportunidad del dinero. Cuando el tipo derivó sus 10.000 pesos de capital propio a esta empresa y no a otro fin, ha renunciado a recibir los 1.000 pesos de intereses que le reportaría al mercado de capitales. Y por otra parte, como tuvo que echar mano a los 1.500 pesos de capital externo para poder financiar el proyecto, obviamente al banco, ¿cuánto le va a tener que pagar de intereses de año en año? 150 pesos ad eternum. ¿Hay dudas? Sí, pero fue una consulta. ¿El Dígame. capital de trabajo siempre se va a considerar como inversión? Sí, siempre. Vale. Esa es una de las definiciones de los tantos ítems de inversión que hay, pero eso lo viste en finanzas, cuando vieron gestión del capital, o gestión de caja, gestión de tesorería, algo vieron, yo creo. Pero es que el año pasado anduvo medio mal finanzas. Por todo lo Ah, que pasó, entonces no tuvimos ni clase. puede ser, te doy el punto también, sí. Pero uno debe invertir en capital de trabajo. Recuerden que el capital de trabajo
es toda aquella cantidad de dinero que permite la normal operación del proyecto hasta que no sea autosuficiente. O de la empresa o de la actividad, como lo quiera ver, pero como aquí estamos en proyecto, proyecto. Y cualquier cosa es un proyecto a la larga. Entonces sí, hay que tener esas luquitas para poder financiar la gestión y operación de la empresa hasta que no sea autosuficiente. Y hay distintos métodos para determinarlo. El periodo de fase, déficit acumulado máximo, que a mí, a pesar de que eventualmente puede que debamos incurrir en un costo mayor, sí nos permite precavernos. Y el método, reitero, que a mí me gusta, es el del déficit acumulado máximo. El periodo de fase, ¿se acuerdan de cuentas por cobrar, cuentas por pagar? Sí. Sí. Que tiene que ver con cómo yo le pago a mis proveedores y cómo me pagan a mí mis clientes, que no todas las ventas son al contado y en efectivo. Por lo tanto, hay un cierto periodo de fase. Pero eso ya es una soberana joda, porque hay que ver la política de cobro, la política de pago, mientras que el método del déficit acumulado máximo, si bien nos va a exigir invertir un poco más al inicio, al momento cero de un proyecto, cuando demos inicio a la fase de implementación, sí nos va a permitir precavernos mientras no se cumplan las expectativas de venta y no seamos autosuficientes. Por lo tanto, se invierte un poco más, pero nos previene de cualquier inconveniente o imponderable. Y que ocurren muchas veces al estar implementando los proyectos. Justo hoy día no sé, estábamos haciendo un radier, una cuestión con cemento, se está poniendo a llover, por lo tanto el tiempo que va a fraguar va a ser más largo. No va a fraguar en 3 días el piso o la carpeta, sino que va a fraguar en 7 días, pero va a tener que pagarle a los maestros 7 días, 4 días adicionales. Entonces, nos permite precavernos de cualquier eventualidad. Pero ese es otro tema. Después veremos. Ya, ¿hay dudas hasta aquí? Por lo tanto, ¿cuánto le exigiríamos al proyecto? A lo menos, como ingreso, 7.150 pesos al año. Hay dudas que en la suma de estas dos partidas, los 6.000 más los 1.150 del costo del dinero. Costo operación más el costo de oportunidad del dinero. ¿Hay dudas? Niños, No. Ya, ya, profe. ya. Entonces, si esto lo quisiera plantear para los que saben un poquito más, en términos de lo que es el valor de los beneficios netos. ¿Se acuerdan un indicador que vimos el otro día en la parte teórica? Perdón. El valor de los beneficios netos. Ahí disponemos el flujo a tiempo cero. Este sería el beneficio neto a momento cero, que sería el ítem de inversión. Aquí tenemos el ingreso mínimo que estaríamos exigiendo y aquí el costo de operación. Si se dan cuenta, estamos justo el ingreso mínimo que tentará el individuo a formar la empresa. Observe, 7.150 menos 6.000, 1.150, que obviamente es el costo de oportunidad del dinero. Si se dan cuenta, estamos en la condición de indiferencia. Lo mismo que hicimos en el primer ejercicio de matemática financiera, Ancana Mar Azul. Aquí estamos dando la opción de que el valor de los beneficios netos, el valor presente de los beneficios netos, sea exactamente igual a cero. Por lo tanto, nos debiéramos declarar indiferentes entre formar y no formar la empresa. ¿Hay dudas? Profe, una pregunta. Con Dígame. respecto hay un PDF que es de la clase Ejí. y creo que tiene algunos errores de cálculo ese PDF, ¿cierto? No sé si lo conocen. ¿En cuál? ¿En qué parte? En la misma parte de este ejercicio, porque yo lo había visto y salía como menos 10.000 y no me coincidía con la inversión inicial. Cuidado, mira. Déjame ir, esta es la unidad número 4. Sí, aquí yo lo estoy seguramente resolviendo distinto, pero déjame explicarte. Déjame abrir el otro computador. Ya. Ujú.
Ya. ¿Quién me habló que no me di cuenta? Felipe, Rivera. Ya. En el apunte efectivamente lo resolví de otra manera que solo concibiendo, cuando lo vean, para que no se asusten porque lo estoy haciendo distinto. Aquí separé de frentón el costo del dinero. ¿Me siguen, no? Sí, sí. Ya. Y lo que tengo resuelto en el apunte, que es la misma, si es la misma cuestión, estoy cambiando de la una partida nomás, Ujú. es solo concebir como inversión inicial, que sería el proyecto puro, pero eso, Ujú. lo que pasa es que este es el proyecto financiado, el que yo estoy viendo aquí. Ajá. El que tengo ahí en el apunte es el proyecto puro, pero la conclusión es exactamente la misma. Para los que están mirando el apunte o tienen el apunte a mano, ahí el valor presente de los beneficios netos lo estoy calculando de esta forma. Valor presente de los beneficios netos igual a menos 10.000 más 7.150 menos 6.150 partido por 0,1, que es la tasa. Y esto es cero. Fíjese, 7.150 menos 6.100, lo explico al tiro, ¿eh? Menos 6.150, 1.000 partido por 0,1, 10.000, menos 10.000 más 10.000, Cero. cero. Ya, lo que pasa es que este es el proyecto puro, visto desde la óptica de proyecto puro. Es decir, lo que usted propiamente tal está invirtiendo. Y si se da cuenta, la otra partida que cambia es esta. ¿Y por qué? Sí. Porque los 150 pesos de interés que aquí yo se lo imputé producto del crédito a los ingresos, aquí, digo, Sí. aquí a los ingresos, en el otro caso se lo estoy imputando, como aquí estoy solo considerando el capital propio, ¿me siguen o no? Sí. Debo imputar como un costo más los intereses del crédito. ¿Y a cuánto ascendían? 150. 6.000 más los 150, 6.150. Ah, ya entiendo. Esa es la particularidad. Después, cuando veamos el proyecto que se tiene que cumplir en una ocasión de balance, cuando hagamos la distinción entre proyecto puro y proyecto financiado, recuérdame que volvamos a hablar de esto si es que todavía tienen la duda. Pero esto es, Ya. el de aquí, esto, o ahí, proyecto puro, proyecto financiado. Aquí estoy considerando las dos fuentes de financiamiento. ¿Y cuáles son esas dos fuentes? 10 lucas propias y lucas y media de capital prestado. Ujú. Y acá solo estoy considerando el capital propio. Ya Este es el entiendo. proyecto puro, proyecto financiado. Gracias. ¿Ya? Bien. Ya. Aquí, qué bueno que nadie me dijo, si nos vamos a la tabla, esto. Pero ahí vamos a hablar una cosita para que les quede claro alguna otra concepción. Nadie, y por suerte, y qué bueno que así fue, me dijo, debe además imputarle el costo del estudio, porque ese sería un error económicamente hablando. A ver si puedo borrar. Ay, ¿por qué no me aparece? Ahí. Ah, no puedo borrar. Miren, ya no importa, lo explico aquí. Si ustedes o si alguien siguiera, que puede darse, y ocurre, un enfoque o visión contable, trataría de imputar el costo del estudio. Pero claramente, y aquí se decía en todo caso, que era un costo hundido, ya estaba pagado incluso. Podría no haber estado pagado, podría solo haber estado comprometido ese costo del estudio, y que todavía no he pagado ni uno, no importa. Pero si somos honestos y nos atenemos a un comportamiento ético y moral, obviamente habiendo un compromiso y estando las lucas de por medio, yo ese estudio tengo que pagarlo.
independiente que decida o no decida formar la empresa. ¿Entienden lo que digo? Sí, profe. Ya, es una cuestión de comportamiento moral, si usted quiere. Hay que ser honesto en la vida. Por lo tanto, no debiéramos imputárselo al proyecto, porque independiente de la decisión que tomemos respecto del proyecto, ese costo hay que absorberlo igual. Es un costo absolutamente inevitable. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si ustedes tienen una visión un tanto más contable que económica, podrían, y pasa en el mundo real algunas veces, que se debieran ver tentados a cargar el costo del estudio. Con la misma lógica de ser una anualidad, trataríamos de recuperar los 250 pesos, valor presente, mediante una anualidad mientras costo del estudio, anualidad costo del estudio, mientras el proyecto esté vigente. Como era una perpetuidad, significa que la anualidad equivalente por el costo del estudio sería 25 pesos al año. ¿Me siguen o no? Valor presente de una perpetuidad vencida. P es igual a A partido por I, que es lo que dice allí. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Bien, Profe, por ejemplo, si yo vendiera después estudio, ¿sí? ¿ahí se podría poner como ingreso extraordinario? Sí, Así como claro. otros. Ahí, Sí, ahí claro. sí lo pondríamos, lo contaríamos. Claro, es decir, si a ti no te gustó o a ti no te sirvió, pero podéis venderlo. Y puede ser en más de 250, en menos de 250, da lo mismo. Pero por esa venta, por esa venta, si es que tienes la empresa o qué sé yo, o si no igual, debieras, si eres persona natural, no seguramente. Pero si eres una empresa, obviamente vas a tener que tributar o te vas a poder resarcir de alguna pérdida. Pero ese es otro tema. Sí. Ya. Ujú. Bien, Eso. vamos entonces. Si siguen un enfoque más contable, ¿qué es lo que haríamos? Tratar de imputarle a los ingresos mínimos este valor, los 25 pesos. Eso significa que, reitero, con una visión ingreso mínimo, desde la visión contable, no debieran ser 7.150, sino que 7.175 pesos al año. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Me siguen o no? Sí. Ya. Supongan ahora que un amigo suyo, su mejor amigo o amiga, según sea el caso, es experta en el sector industrial en el cual se va a desenvolver este proyecto. Y le dice, mira, con tus instalaciones, tu capacidad instalada de máquina, tú vas a ser capaz de vender 300 unidades, lo que te va a significar un ingreso de, por ejemplo, 7.165 pesos al año. Esta persona, ese amigo, esa amiga, es experta en este sector industrial y le asegura como que hay Dios que el ingreso va a ser de 7.165 pesos. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Ya. Si usted coteja contra esto, dado que le está imputando el costo del estudio al proyecto, le va a exigir al proyecto que le pague el costo del estudio, y que esto tiene que ver con la vida, niños, ¿eh? No porque yo tome una buena o una mala decisión en algún minuto del tiempo, las decisiones posteriores se tienen que hacer cargo de lo que ya tomé. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Que tiene que ver con la vida. Me estoy saliendo del ámbito de la economía y de la evaluación de proyectos. No porque yo hace... es malo el ejemplo que voy a poner, porque pienso justo en contrario, ¿eh?
Lo más grande que yo he tenido son las mujeres en mi vida, mi madre, mi hermana y mis dos ex señoras, y mi polola actual. Ya, pero hagamos ficción. No porque yo tomé una mala decisión en el 86 cuando me casé con mi primera señora, cuando me casé por la segunda, yo tomé en cuenta lo de la primera. Con una me casé en el 86, con la otra en el 99. Son cuestiones absolutamente distintas la una a la otra. Aquí pasa lo mismo. Si usted ve y coteja contra el valor con una visión o enfoque más contable, obviamente, ¿qué decide? Si usted sabe que el ingreso que le garantiza el proyecto es 7.165, pero usted como mínimo quiere ganar 7.175, ¿toma o no toma el proyecto? No. No. ¡Error! Error. Si no lo toma, si no lo toma y no lo hace, ¿cuánto perdió? Los 250 pesos del estudio. ¿Me siguen o no? Lo perdí. Sí. Ujú. Mientras que si yo cotejo esto contra lo que le estábamos exigiendo al proyecto, que era esto, en términos netos, si se da cuenta, ¿qué va a ocurrir? 7.165 menos 6.000, 1.165 dividido por 1, dividido por 0,1, digo, 11.650. 11.650 menos 11.500, 150 pesos. El valor de los beneficios netos sería 150 pesos. Eso significa que el proyecto me incrementa la riqueza en 150 pesos. Menos los 250 que pagué por el estudio, ¿cuánto pierdo en términos netos? Niños, Perder los 100 pesos. pierdo 100 pesos. ¿Y qué prefiere usted, perder 100 o perder 250? Los 100. Perder 100. Obvio. Entonces, cuidado. Siempre deben ceñirse por lo económico. ¿Hay dudas? En términos de la imputación de los ítems, a eso me refiero. Bien. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Me devuelvo. Ay. ¿Por qué no me aparece la barra? Segunda pregunta. ¿Alcanzan a leer la segunda pregunta? Sí, profe. ¿Cuál será el ingreso mínimo anual que permitirá seguir operando? Asuma que la máquina solo puede venderse en 5 luquitas. Ya, una pregunta que tiene que ver con el criterio. Dado lo que está ocurriendo, esto... se me enredó con el otro mouse. Dado lo que está ocurriendo, no lo voy a poder... sí. Dado lo que está ocurriendo, esto... Usted le va... Solo leyendo el enunciado, pero recuerden, la primera clase les dije, dense validadores o prejuicios. Y después, mediante la argumentación y el cálculo, ratifíquelo o descártelo el prejuicio. Siempre con el argumento de la resolución. Pero a priori, dense un prejuicio. Y después traten de ver qué es lo que ocurre. ¿Cuál será el ingreso anual mínimo que permitirá seguir operando? Asuma que la máquina puede venderse solo en 5 lucas. La pregunta inmediata, y que tiene que ver con la adopción o la generación del prejuicio. ¿Ustedes le exigirían ahora al proyecto un ingreso mínimo mayor o menor que antes? Que el 7.150, que era el que habíamos determinado recién. Menor.
¿Por qué crees tú? No escucho. ¿Por qué menor? Porque ahora puede vender la máquina. No, no es ese el argumento. Porque no se debe considerar los gastos de inversión, porque ya se está operando. No, no. Porque ya no hay que considerar el costo de oportunidad del dinero. ¿En qué sentido? Porque estamos asumiendo que vamos a llevar a cabo el proyecto. No. Es decir, ojo, las respuestas están correctas eventualmente las que me han dicho, como respuesta, no así la argumentación. Pero uno se acercó mucho, creo que fuiste tú el último que me habló, algo del costo de oportunidad del dinero. Y que tiene que ver con la lógica. Miren, y nunca deje de pensar, reitero ya, no sé por qué vez. Usted, dado lo que estaría pasando o eventualmente podría pasar, en términos de posesión de activos, ¿es más rico o más pobre? Niños, Más pobre, ¿no? Porque vendo mi máquina. no porque la vendas, sino que podrías venderla en cuánto. ¿En cuánto podrías venderla? 5.000. 5.000 unidades. 5.000. Pero resulta que contablemente en cuánto está valorada para efectos del servicio de impuestos internos. No sé si recuerdan que en el enunciado decían que la máquina y el edificio no se depreciaban ni desgastaban. Si ad eternum, contablemente, ¿cuál iba a ser el valor de esos dos activos? 9 lucas digo, y 500 pesos, respectivamente. Por lo tanto, dado que ante cualquier apretura económica y el tener que liquidar la empresa y solo poder vender la máquina en 5 lucas, en términos de mi patrimonio, yo seré más rico o más pobre ante ese hecho. Más pobre. Más pobre. Por lo tanto, si soy más pobre es porque pues, poseo un menor capital o menor cantidad de dinero a la larga. Y por tanto, el costo de oportunidad de ese dinero, el costo alternativo de ese dinero, tendrá que ser mayor o menor si tengo menos. 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 Punto. Es una cuestión de mera lógica. Tendemos a pensar muchas veces en contrario y que una vez más tendría que ver con lo que planteábamos hace un rato, en términos de un enfoque más contable. El día de mañana enfrentado a una situación como esta en una empresa, el gallo de contabilidad puede que le diga, mira, como eventualmente vamos a perder plata, cobremos más por el precio del producto. Cuidado, tiene que ver con la concepción del costo alternativo del dinero. Tiene una posesión de activos que es menor, tiene un patrimonio que es menor, por lo tanto el costo alternativo de él es también menor. ¿Eso qué significa enfrentado a la pregunta que tenemos que responder? Bueno, que el ingreso mínimo anual ahora tendría que ser menor. Verifiquémoslo. Hay dos formas de verlo. Explico las dos. Miren. Entienda lo que está pasando. Entienda lo que está pasando. Les pregunto, ¿el costo de mano de obra está cambiando?
No. Queda igual. La patente anual. ¿Está cambiando, nos dicen en esa pregunta B? No. El sueldo alternativo del gallo, las lucas que podría haber ganado en su trabajo anterior. ¿Cambia? No. ¿Cambia el impuesto al edificio de máquinas? Edificio y máquinas, digo. No. No. Este costo, el de operación propiamente tal, siguen siendo las mismas 6 lucas. Sí. Lo que cambia es el costo del dinero. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Si tienen dudas, díganme, niño. ¿Hay dudas? Hasta ahora no, profe. Bueno. Listo. Ahí están las dos maneras. El ingreso mínimo anual ahora sería de 6.680. Aquí solo puse el 680, pero es más las 6 lucas del costo de operación. ¿Lo entienden? Profe, ¿se podría hacer el desglose de los 5.300? Absolutamente, pero aquí estoy preguntando, si a nadie me dice que no entiende, no explico. Es porque entienden. Ujú. ¿Saben cómo llegar a los 680, que es lo que nos están faltando? Las 6 lucas es el costo fabril, ese está. ¿Hay dudas con este? Son los Mm, 5.004 no, de mano de obra, los 350 la patente, los 155 el sueldo y los 95 pesos del impuesto. Porque reitero, para efectos contables, la máquina sigue valiendo 9 lucas. No se depreciaba ni desgastaba, nos decían. ¿Hay dudas? Con ese no, profe. Ya. Ah, qué tontera. Puta, puta, qué tontera. ¿Tienen un WhatsApp del curso usted o algo así? Sí, profe, tenemos como un WhatsApp de generación. Para que le digan a la gente que no trate de entrar ni con el código del bloque 2 ni del bloque 3, sino que entren con el código del bloque 1 a la clase, porque aquí acaba de entrar un niño y puede que haya estado tratando de entrar al segundo código que teníamos, es decir, al bloque de las 14:40, y hay que entrar con el de las 13:50 si estamos en esa sesión, que Ah, ya. se me fue a avisarlo por correo. Lo podemos poner en el Facebook, profe, igual ahí están todos. ¿Sí? ¿Alguien me puede hacer esa gaucha? Le doy un minuto para que lo haga para explicar. Ya, Juanpi, tú ponlo en el Facebook, yo lo voy a poner por WhatsApp. Ya. Que acaba de entrar un niño y seguramente no pudo entrar antes porque insistía en entrar al del bloque las 14:40, a ese código. No es que deba ser, puede ser, digo. ¿Ya? ¿Ya, niños? Sí. Ya. Miren, las 6 lucas, ¿estamos claros? Ahí Sí, queda. profe. Una vez. Puede haber pasado eso. Ya. Vamos, miren. Dos formas de verlo. O liquidando o no liquidando. Miren. Hoy día, en términos de mi patrimonio, en términos del patrimonio activo, estoy hablando, a la larga. ¿En cuánto me está valorando el mercado la máquina?
5 lucas. 5 lucas. Ahí están. Si es que liquido los activos. Máquina la vendo en 5. El edificio, ¿se acuerdan cuánto había costado? Esta es la máquina, el edificio. 500 pesos. Como no se deprecia ni gasta, eventualmente yo podría obtener por él 500 pesos. Ese es el valor que tiene. No me han dicho nada en contrario. Y el capital de trabajo también lo liquido. Pesco la plata en el cajo, en la caja, en el banco y vendo los inventarios. Si es que tuviera inventario de algún bien, que es el que estábamos dedicados a producir, los vendo. Y ahí agarro 1.300 pesos más. ¿Cuántas lucas podría yo tener entonces en términos de mi dinero? De dinero, 6.800. el 10 y los coloco, y al tenerlo en el proyecto Sí. y no en el mercado de capitales, ¿a cuánto renuncio? Al 10%, que era la tasa de interés. Claro. Por lo tanto, estoy renunciando en términos patrimoniales a 680 pesos, el 10% de los 6.800 pesos que tengo metido en la empresa todavía, 6.680. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Segundo enfoque, este de aquí abajo, que es complementario, es lo mismo, nos tiene que dar el mismo resultado. Son las 6 lucas también ahí, a 6.000 más esto de aquí, 6.000 más los 680. Para hacerla fácil, ¿con cuánto partió usted de capital propio? 10.000. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Pagué el permiso de construcción. ¿Cuánto me fue quedando? Asuman que, por simplicidad, da lo mismo como lo veamos, si vamos a llegar siempre a lo mismo. Asuma que con las 10 luquitas de capital propio pagó el permiso de construcción. ¿Cuánto le fue quedando de su capital? 9.003. Y dentro de estos 9.003, usted compró la máquina que le costó 9.000, pero hoy día la puede vender solo en 5. ¿Cuánto pierde en valor? 4.000. 4.000. ¿Cuánto le va quedando en términos de dinero propio o capital propio? Apague el micrófono. ¿Cuánto le va quedando de capital propio? 5.003. Ahí están. Capital propio. Y todavía, ¿cuánto tiene metido en la empresa de capital prestado, dado que el crédito era renovable de año en año? Luquita y media. Aquí está el costo del financiamiento. 5.003 de capital propio, 1.500 de capital prestado, 680 pesos, que son los intereses, más los 6.000, 6.680. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Profe, Dígame. pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el capital propio del edificio? ¿Cómo se subdivide eso? ¿En qué sentido no entiendo? Es que, por ejemplo, asumimos que pagamos el permiso, Sí. ¿cierto? Ya. ¿No se podría asumir que se pagó además el edificio? Sí, por eso, si lo puedes ver entre las 10 lucas propias y las 10 lucas capital prestado, podía empezar a hacer matices, porcentajes, pero va a llegar siempre, siempre, siempre al que el costo del financiamiento, independiente cómo se componga entre lo propio y lo prestado, siempre van a ser 680 pesos. Ah, ya. Entiendo. Ya. Es indiferente. Son complementarios, claro. Sí. Vale. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ya, la pregunta 3 es una tontera, así que la vemos aquí rapidita. Se ofrece la posibilidad de comprar una máquina dado que la empresa opera con un ingreso de 7.500. ¿Qué es lo que es esto? Se ofrece la posibilidad de comprar una máquina adicional dado que la empresa opera con un ingreso de 7.500 pesos.
Las características son costo de inversión 10.000, costo de mano de obra adicional 3.450. La nueva máquina no aumenta la inversión en capital de trabajo y es financiada con capital propio. Y la pregunta era, ¿cuál debe ser? Voy a tener que devolverme. Se ofrece la posibilidad de comprar una máquina adicional que posee las siguientes características. ¿Cuál será el incremento mínimo en el ingreso anual que tentará al individuo a comprar la máquina? Profe, Dígame. una duda así como anexa. Lo que pasa es que no me pude meter al primer bloque y Dice, ahora tampoco podía entrar al segundo. ¿Van a seguir con el mismo link? sí. Ah, ya, eso era. Gracias. Lo que pasa que hoy día ya tengo la licencia de Zoom. Por lo Ah, ya. tanto, de aquí para adelante, en las clases sucesivas, el vínculo o el link al cual debe acceder es el de las 15:50. Ya. Los demás Muchas se van a gracias. invalidar, los voy a anular como reuniones. Entonces, efectivamente, no podía entrar porque yo no había dado inicio a la reunión y no podías entrar a esta porque estabas tratando de entrar con el link de la segunda. Bueno, pero bueno, ese es otro tema. Ya, esperemos que se nos resuelva. Listo. Aquí de nuevo, lo mismo. ¿Cuáles son los costos incrementales? Cuidado, ¿ah? Hay un costo fabril o de operación, como quiera ver, más el costo de oportunidad del dinero. Y dentro de este costo de operación, ¿qué es lo que va a pasar? Si se da cuenta, tenemos incremento en mano de obra, 3.450. Hay que financiarlo. 3.450. Mano de obra. Adicionalmente, si se dan cuenta, como vamos a comprar una otra máquina que tiene un costo de 10 lucas, ¿qué es lo que va a ocurrir con los impuestos que debemos pagarle al Servicio de Impuestos Internos por la posesión de máquinas y edificios? ¿En cuánto se va a ver incrementado? En el 1% del monto de la inversión en dicho activo. Y en este caso el activo tiene un valor de 10.000. Por lo tanto, por efecto de impuesto, requerimos un incremento en los ingresos que deberá ser de 100 pesitos. Pero adicionalmente, ¿cuál es el otro costo que hay? Como obviamente esto usted lo va a y nos dicen, se va a comprar con, en alguna parte lo decía, en la pregunta, que se pagaba con capital propio. Le vamos a exigir entre tener la plata en esta empresa y tener la plata en el mercado de capitales, no debiéramos declarar indiferente. Por lo tanto, a priori, si en el mercado de capitales a estas 10 luquitas le podemos sacar una rentabilidad o un rinde del 10% en términos de la tasa de interés, al proyecto le vamos a exigir que también sea capaz de redituarnos esos 1.000 pesos por concepto de intereses. ¿Me siguen o no? El interés sobre la inversión. ¿Me siguen o no? Sí, solamente Niños. estamos viendo el incremento. Por lo tanto, a lo menos, ¿cuánto debieran incrementarse los ingresos a efecto de que nos veamos tentados a comprar esta nueva máquina? 4.000 es la suma, 4.550 pesos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Y aquí, cuidado, no me mezclen las preguntas. Si se dan cuenta, esos 7.500 pesos, ¿a qué son imputables? Niños, ¿a qué son imputables esos 4.500, esos 7.500 pesos?
y que aquí queda patente lo que explicamos en su minuto y que también hicimos referencia a los principios de la economía, que en general las decisiones se toman en términos marginales. También tiene que ver con la primera lámina que vimos en la clase teórica, y en el sentido de que siempre comparaba un proyecto contra otro o contra algo. Y también tiene que ver cuando hicimos o cuando describimos la fase y la relevancia del estudio de mercado, cuando dijimos usted va a comparar la situación sin proyecto con proyecto. Esto es el sin proyecto. ¿Cuál es el proyecto? La máquina nueva. Esto es sin proyecto. Estos 7.500 pesos son estrictamente debido a la operación de todo lo que hoy día tenemos. De la máquina que nos costó 9 lucas, del edificio de 500 pesos, habíamos pagado el permiso de construcción de 700 pesos. Esto es la situación sin proyecto. Esto es lo incremental, lo comparativo, lo que permite discriminar por sí solo de esta actividad en particular. Pero obviamente confrontándola contra la otra. Pero yo no puedo imputar estos 7.500 pesos a los ingresos. Ahí están. Los ingresos que tienen que ser estrictamente provocados por esta máquina y no por lo que ya tengo, tiene que ser superior a 4.550 pesos. Superior o igual, digo. ¿Hay dudas? A lo menos igual. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. No, profe. Y para terminar con este ejemplo, las vamos a analizar muy rápido aquí. Miren, nos piden recalcular la pregunta 1 y la 2. Esto está vinculado a la 1 y esta está vinculado a la 2. Dicen recalcular 1, suponiendo que existe una tasa de interés diferenciada para fomentar las inversiones, siendo esta del 6% anual para los créditos. ¿Qué significa eso? Que la Corfo, Cercotec, INDAP, si es que es un proyecto agrícola, no tengo idea, pero hay algún organismo que está financiando proyectos de inversión. Y en este caso está otorgando unos créditos blandos y en vez de cobrarnos el 10% nos va a cobrar el 6% por la cantidad de lucas que tomemos como crédito. ¿Qué es lo que cambia respecto de la pregunta 1? Viendo la 4. ¿Qué es lo que va a cambiar respecto de la 1? ¿Cambian los costos de operación? Las 6 lucas, mano de obra, No. patente, sueldo alternativo e impuestos, nada. ¿Cambia el costo del Pero capital propio? no. Tampoco. Yo voy a poder seguir depositando mis 10 luquitas al 10%. ¿Qué es lo que cambia? El crédito ahora me lo voy a conseguir al 10 o más barato. Más barato. Por lo tanto, el crédito, el capital prestado va a ser, perdón, el interés por el capital prestado va a ser mayor o menor ahora. Antes el banco me cobraba el 10, ahora me va a cobrar el 6, porque hay que reconstruir el país después de la pandemia, por lo tanto los bancos van a prestar a tasas muy bajas a efecto de fomentar el crecimiento económico. Me va a salir más barato o más caro el crédito ahora. ¿Ah? Más barato. Punto. Antes me la prestaban al 10, la plata, ahora me la van a prestar al... ¿Ven la lámina? 6%. ¿No? ¿Están viendo las láminas? Sí, profe. Ya, al 6. Entonces lo único que cambia el costo del capital prestado. Ahí está. Por el costo del crédito, en vez de cobrarme 150 pesos, que era lo inicial, solo me van a cobrar 90. Por lo tanto, ¿cuál sería el ingreso mínimo anual que le exigiríamos a la empresa para formarla? 7.090 pesos. Y que obviamente hay una disminución en el costo del capital prestado y que es igual al delta tasa de interés
por el crédito. El delta en la tasa de interés 0,06 menos 0,1 por los 1.500 pesos. Es decir, 60 pesos negativos. Al 7.150 le resto 60, 7.090. ¿Hay dudas? No, profe. Y la pregunta 5 es exactamente igual a las 2. Y lo único que vuelve a cambiar es el costo del capital prestado, que ya no me la prestan al 10, sino que al 6, es decir, también va a disminuir en 60 pesos. Si se acuerdan, la anterior, la 2, era 6.680. Baja en el financiamiento externo en 60 pesos, 6.620. Punto. ¿Hay dudas? Ya, nos damos unos minutos de recreo. Voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar. Vamos a poner en pausa. Dejo de compartir. Y dejamos de grabar por un instante también. Se me fue donde está el botón. Aquí.